Dale like ahora si crees en los milagros y suscríbete para no perderte ningún relato bíblico. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Y aconteció en aquellos días, cuando Jesús predicaba en las tierras más allá del Jordán, que le llegó un mensaje urgente desde Betania. Era el tercer año de su ministerio, y el sol del mediodía brillaba sobre las aguas mientras enseñaba a la multitud acerca del reino de los cielos. Dos siervos, cubiertos del polvo del camino, se abrieron paso entre la muchedumbre. Sus rostros estaban marcados por la urgencia y el cansancio de haber corrido durante horas. Cayeron de rodillas ante el maestro, y uno de ellos, con voz entrecortada por la fatiga, pronunció las palabras que habían memorizado cuidadosamente: Señor, he aquí que aquel a quien amas está enfermo. Era un mensaje de María y Marta, las hermanas de Lázaro de Betania. No decían su nombre directamente, pues sabían que Jesús conocía bien a quién se referían. Lázaro, el amigo íntimo, el hermano en espíritu, el hombre que había abierto su hogar al Maestro incontables veces, ahora yacía en su lecho consumido por una fiebre terrible que le robaba la vida con cada respiración. Los discípulos se miraron unos a otros con preocupación. Conocían el amor que Jesús profesaba a aquella familia de Betania. Habían compartido el pan en aquella casa muchas veces. Habían visto cómo Marta servía con diligencia, mientras María se sentaba a los pies del Maestro para escuchar sus palabras. Lázaro era como un hermano para Jesús, y todos esperaban que el Maestro dejara todo inmediatamente para acudir a su lado. Pero Jesús, con una serenidad que desconcertó a todos los presentes, miró hacia el cielo y luego hacia los mensajeros exhaustos. Sus ojos contenían una profundidad misteriosa, como quien ve más allá del velo del tiempo presente hacia propósitos eternos, aún no revelados. Esta enfermedad no es para muerte, declaró con voz firme y clara, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Los mensajeros se miraron confundidos. ¿Acaso el Maestro no comprendía la gravedad de la situación? Cuando partieron de Betania, Lázaro apenas podía hablar. Su piel ardía como fuego, y su aliento era débil como el susurro del viento entre las cañas. Las hermanas habían llorado mientras les daban el mensaje. Sus manos temblaban de angustia. ¿Y Jesús hablaba de gloria? Pedro, siempre impetuoso, se acercó al Maestro. Señor, si Lázaro está tan enfermo como dicen estos hombres, ¿no deberíamos partir de inmediato? El camino a Betania es largo, y cada hora podría ser crucial. Andrés asintió, y también Felipe y los demás. Todos conocían el peligro que representaba volver a Judea. Hacía poco, los líderes religiosos en Jerusalén habían intentado apedrear a Jesús por blasfemia. Betania estaba peligrosamente cerca de la ciudad santa, apenas a 3 kilómetros de distancia. Pero aún así, pensaban que el amor por Lázaro haría que el Maestro corriera el riesgo. Sin embargo, Jesús permaneció donde estaba. Continuó enseñando, sanando a los enfermos que venían a él, y bendiciendo a los niños que sus madres traían. Pasó ese día y la noche siguiente en el mismo lugar. Los discípulos susurraban entre ellos, perplejos ante la aparente indiferencia del Maestro. «No lo entiendo», murmuraba Tomás a Juanan, cuando la hija de Jairo estaba muriendo. Corrimos a su casa. Cuando el siervo del centurión estaba enfermo, Jesús actuó de inmediato. ¿Por qué ahora, cuando se trata de Lázaro, a quien tanto ama, permanece aquí como si nada urgente requiriera su atención? Juan, el discípulo amado,
contemplaba el rostro del Maestro, mientras éste oraba bajo las estrellas. Había algo en la expresión de Jesús que le decía que había un propósito más profundo en esta demora. El Maestro no era indiferente, más bien estaba siguiendo un plan divino que ninguno de ellos podía comprender todavía. Pasó el primer día, y luego el segundo. Los mensajeros, desconcertados y preocupados, finalmente emprendieron el regreso a Betania sin el Maestro. Sus corazones estaban pesados, pues temían lo que encontrarían al llegar. ¿Cómo explicarían a las hermanas que Jesús no había venido de inmediato? En Betania, la situación de Lázaro se deterioraba rápidamente. La fiebre había alcanzado su punto más alto, y su cuerpo se sacudía con convulsiones. Marta y María no se apartaban de su lado, refrescando su frente con paños húmedos, susurrando oraciones y palabras de consuelo. La casa, normalmente llena de hospitalidad y alegría, ahora estaba sumida en la angustia. ¿Por qué no viene?, lloraba María, aferrándose a la mano de su hermano. Le enviamos el mensaje hace 2 días. Si partió de inmediato, ya debería estar aquí. Con solo una palabra podría sanarlo, como ha sanado a tantos otros. Marta, siempre más práctica pero igualmente desconsolada, trataba de mantener la esperanza. Vendrá. Hermana, el Maestro nos aman seguramente, vendrá. Quizás el mensaje no le llegó a tiempo, o quizás hay peligros en el camino que lo han retrasado. Pero en su corazón, ambas hermanas comenzaban a sentir el frío peso de la desesperación. Habían visto a Jesús hacer milagros asombrosos. Habían visto a ciegos recuperar la vista, a paralíticos caminar, a leprosos ser limpiados. Sabían que para él no había nada imposible, y sin embargo, cuando ellas lo necesitaban desesperadamente, parecía estar ausente. Al tercer día, al amanecer, Lázaro tomó su última respiración. Sus hermanas, arrodilladas junto a su lecho, sintieron como la vida abandonaba su cuerpo. María lanzó un grito de dolor que resonó por toda la casa. Marta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, cerró suavemente los ojos de su hermano. «Se ha ido», susurró con voz quebrada. «Nuestro hermano se ha ido, Ann». La noticia se extendió rápidamente por Betania y llegó hasta Jerusalén. Lázaro era un hombre respetado, conocido por su bondad y su hospitalidad. Muchos vinieron a consolar a las hermanas, trayendo especias para el entierro y palabras de consuelo. Según la costumbre judía, el cuerpo debía ser preparado y enterrado antes del anochecer. Las manos temblorosas de familiares y amigos lavaron el cuerpo de Lázaro, lo ungieron con especias aromáticas, mirra, aloe y nardo y lo envolvieron cuidadosamente en lienzos de lino blanco. Un sudario fue colocado sobre su rostro. Luego, con gran solemnidad, llevaron el cuerpo a la tumba familiar, una cueva excavada en la roca, como era costumbre entre las familias de cierta posición. La procesión fúnebre avanzó lentamente por las calles de Betania. María y Marta caminaban detrás del cuerpo de su hermano, sus vestiduras rasgadas en señal de duelo, sus voces unidas a las de las plañideras profesionales que lamentaban la pérdida. El sonido de su llanto era como el de muchas aguas, un río de dolor que fluía por el pueblo. Cuando llegaron a la tumba, colocaron el cuerpo de Lázaro en el nicho interior de la cueva. Luego, varios hombres rodaron una gran piedra circular para sellar la entrada. El sonido de la piedra, al encajar en su lugar, fue final, definitivo, como el cierre de un capítulo de vida que nunca podría volver a abrirse. O eso pensaban todos. Mientras la piedra sellaba la tumba de Lázaro en Betania, Jesús
aún en la región más allá del Jordán, levantó sus ojos al cielo. Era el momento que había estado esperando. El tiempo designado por el Padre había llegado. «Vamos a Judea de nuevo», anunció a sus discípulos. Los 12 se sobresaltaron. «Rabí», dijeron, «hace poco los judíos procuraban apedrearte. ¿Y otra vez? ¿Vas allá?» Era una preocupación legítima. La última vez que Jesús había estado en Jerusalén, durante la fiesta de la dedicación, había proclamado su unidad con el Padre diciendo, «Yo y el Padre uno somos». Los líderes religiosos, considerando esto una blasfemia imperdonable, habían tomado piedras para matarlo. Solo por un milagro, Jesús había escapado de sus manos. Jesús respondió con una de sus enseñanzas características. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz. En los discípulos se miraron entre sí, tratando de descifrar el significado de las palabras del Maestro. Pero antes de que pudieran preguntar, Jesús continuó: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Un destello de esperanza atravesó los rostros de los discípulos. «Señor», dijeron aliviados, «si duerme, sanarán». Interpretaron sus palabras literalmente, pensando que el sueño era señal de que la fiebre había cedido y que Lázaro estaba en proceso de recuperación. Pero Jesús, viendo su malentendido, habló claramente. Esta vez Lázaro ha muerto. El silencio cayó sobre el grupo como un manto pesado. «¿Ha muerto?» A la palabra resonaba en sus mentes. Entonces, ¿para qué ir ahora? Si Lázaro había muerto, todo estaba perdido. ¿Qué sentido tenía arriesgar sus vidas volviendo a Judea? Pero las siguientes palabras de Jesús los dejaron aún más perplejos. «Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él». ¿Se alegraba de que Lázaro hubiera muerto? ¿Qué clase de declaración era esa? Los discípulos no comprendían, pero habían aprendido que las palabras del Maestro a menudo contenían verdades que sólo se revelarían con el tiempo. Tomás, llamado Dídimo, con una mezcla de resignación y lealtad, dijo a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Era una declaración solemne. Tomás expresaba lo que todos sentían, aunque volver a Judea probablemente significaría la muerte. Pero si el Maestro estaba decidido a ir, ellos lo seguirían, incluso hasta la muerte. Y así comenzaron el viaje a Betania. El camino era largo, aproximadamente un día de viaje. Mientras caminaban, los discípulos conversaban en voz baja, especulando sobre lo que sucedería. Algunos recordaban los milagros que habían presenciado. Pedro mencionaba cómo Jesús había sanado a distancia al hijo del noble en Capernaum. Natanael recordaba la multiplicación de los panes y los peces. «Pero esto es diferente», señalaba Felipe. «Lázaro ya está muerto. Una cosa es sanar a alguien que está enfermo, o incluso al borde de la muerte. Pero una vez que el espíritu ha dejado el cuerpo y la muerte ha reclamado su victoria». La procesión avanzaba constantemente hacia Betania, mientras el sol atravesaba el cielo. Jesús caminaba con determinación, sus ojos fijos en el horizonte, como quien va hacia un encuentro destinado desde antes de la fundación del mundo. Los discípulos lo seguían, sus corazones divididos entre el temor por lo que encontrarían y la curiosidad por lo que el Maestro haría. Cuando finalmente se acercaron a Betania, el sol comenzaba su descenso hacia el occidente. Era el cuarto día desde la muerte de Lázaro. Según la tradición judía,
Se creía que el alma de una persona permanecía cerca del cuerpo durante 3 días con la esperanza de poder regresar. Pero después del 4.º día, cuando la descomposición comenzaba en serio, toda esperanza se perdía. Era el momento en que la muerte se consideraba completamente irreversible. Un joven corrió adelante para anunciar la llegada de Jesús. La noticia se extendió rápidamente por la casa de Lázaro, donde muchos judíos de Jerusalén aún permanecían consolando a Marta y María en su duelo. Marta, al oír que Jesús venía, se levantó de inmediato y salió a su encuentro. Su corazón era un torbellino de emociones y dolor por la pérdida de su hermano, confusión por la tardanza de Jesús y, sin embargo, un destello de esperanza inexplicable que aún ardía débilmente en su interior. María, sin embargo, se quedó sentada en la casa, rodeada de dolientes. Su dolor era tan profundo que apenas tenía fuerzas para moverse. Las lágrimas habían surcado caminos en sus mejillas durante 4 días, y su corazón estaba quebrantado. Marta salió del pueblo y se encontró con Jesús en el camino. Cuando lo vio, todas las palabras que había ensayado en su mente se desbordaron en una mezcla de reproche y fe al Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era una declaración simple, pero cargada de significado. En ella había dolor. ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? Había fe en que tienes el poder de sanar, y había una pregunta implícita. ¿Dónde estabas cuando más te necesitábamos? Jesús recibió sus palabras sin defensas, sin explicaciones. Simplemente escuchó, permitiendo que Marta expresara su dolor, porque el Maestro comprendía que a veces el corazón humano necesita decir lo que siente, incluso a Dios. Pero Marta no se detuvo ahí. A pesar de su dolor, a pesar de su confusión, su fe se abrió paso. Continuó en más, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué esperaba Marta con estas palabras? Quizás no lo sabía ella misma. Lázaro había estado muerto 4 días. El cuerpo ya estaría en proceso de descomposición. Según todas las leyes naturales y experiencia humana, era demasiado tarde. Y sin embargo, algo en ella se negaba a apagar completamente la llama de la esperanza. Jesús la miró con profunda compasión y le dijo: «Tu hermano resucitará». Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Marta las escuchó, pero su mente, condicionada por años de enseñanza religiosa, las interpretó en el contexto de la creencia judía común. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero», respondió Marta. Era el consuelo estándar que los fariseos enseñaban, que los justos resucitarían al final de los tiempos, en el día del juicio. Era una esperanza distante, escatológica, algo para el futuro lejano, pero no para el presente inmediato. Pero Jesús no había venido a ofrecer consuelos teológicos abstractos, había venido a revelar una verdad que cambiaría no solo la situación inmediata, sino la comprensión misma de quién era Él. Con voz solemne, llena de autoridad divina, Jesús declaró: «Yo soy la resurrección y la vida». Las palabras resonaron con poder. No dijo: «Yo traigo la resurrección», o «Yo enseño sobre la resurrección». Dijo: «Yo soy la resurrección». La resurrección no era simplemente un evento futuro, era una persona presente. Estaba de pie frente a Marta. En ese mismo momento, Jesús continuó: «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Luego, mirando profundamente a los ojos de Marta, le hizo una pregunta que resonaría a través de los siglos. «¿Crees esto?». Era la pregunta fundamental. «No. ¿Entiendes esto? ¿Puedes explicar esto?». Si no, ¿crees esto? Porque la fe trasciende el entendimiento. La fe es la sustancia de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Marta, esta mujer práctica y trabajadora, que se había preocupado por los quehaceres de la casa, mientras su hermana se sentaba a los pies de Jesús, ahora pronunció una de las confesiones de fe más profundas registradas en las Escrituras antes: «Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Con estas palabras, Marta declaró su fe no solo en el poder de Jesús para hacer milagros, sino en su identidad misma. Él era el Cristo, el Mesías prometido, Él era el Hijo de Dios divino,
en naturaleza. Él había venido al mundo con un propósito redentor. Era una confesión que abarcaba todo lo que los profetas habían anunciado, todo lo que las Escrituras habían prometido, todo lo que el corazón humano había anhelado. Y en ese momento, en medio de su dolor más profundo, Marta vio con claridad quién era verdaderamente el hombre que estaba ante ella. Después de esta declaración, Marta regresó rápidamente a casa. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y esperanza renovada. Entró y llamó a su hermana María en privado, diciéndole en voz baja para que los otros dolientes no escucharan: «El maestro está aquí y te llama». María, al oír esto, se levantó deprisa. Algo en las palabras de su hermana, o quizás en el tono de su voz, encendió una chispa en su corazón entumecido por el dolor. El maestro estaba aquí. Había venido después de todo. Sin decir palabra a nadie más, salió rápidamente de la casa. Los judíos que estaban con ella, consolándola, viendo que se levantaba deprisa y salía, la siguieron, pensando: va al sepulcro a llorar allí. Era costumbre que los dolientes visitaran la tumba en los días inmediatamente posteriores al entierro para llorar y lamentar. Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, viéndole, se postró a sus pies. Era la misma posición que había tomado tantas veces antes, cuando se sentaba a sus pies para escuchar sus enseñanzas. Pero ahora, en lugar de palabras de sabiduría, lo único que brotaba de sus labios era un lamento de dolor. «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Eran las mismas palabras que Marta había pronunciado. Las dos hermanas, en su dolor, habían llegado a la misma conclusión: en la presencia de Jesús habría hecho la diferencia. Si tan solo hubiera estado allí cuando Lázaro enfermó, su hermano aún viviría. Jesús, viendo a María llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se conmovió profundamente en espíritu y se turbó. El texto original griego sugiere una emoción intensa, casi como una ira santa mezclada con profunda tristeza. ¿Qué provocaba esta reacción en Jesús? Algunos han especulado que era la incredulidad de las personas lo que lo conmovía. Otros sugieren que era el poder destructor de la muerte y el dolor que causa lo que provocaba su ira. Quizás era la vista del sufrimiento humano, consecuencia última del pecado y la separación de Dios, lo que tocaba lo más profundo de su ser. Jesús preguntó: «¿Dónde le pusisteis?». Le respondieron: «El Señor, ven y ve». Y entonces ocurrió algo extraordinario, algo que revela la plena humanidad de Jesús de la manera más conmovedora. Jesús lloró. Son las palabras más cortas en muchas versiones de la Biblia, pero contienen una profundidad oceánica de significado. El Hijo de Dios, quien había existido desde antes de la fundación del mundo, quien había creado todas las cosas, quien tenía poder sobre la vida y la muerte, lloró. No fueron lágrimas de desesperación, pues él sabía lo que estaba a punto de hacer. No fueron lágrimas de duda, pues su fe en el Padre era perfecta. Fueron lágrimas de compasión genuina, de amor profundo, de identificación total con el dolor humano. Los judíos que observaban dijeron: «Mirad cómo le amaba». Interpretaron correctamente las lágrimas de Jesús como una expresión de su amor por Lázaro. Jesús no era indiferente al sufrimiento, no estaba distante o desconectado. Él sentía el dolor profundamente, pero algunos de ellos, con escepticismo, murmuraban: «¿No podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera?». Era una pregunta legítima, aunque planteada con duda. Habían oído de los milagros de Jesús. Sabían que había sanado a muchos. ¿Por qué entonces no había evitado la muerte de su querido amigo? Lo que no comprendían era que Jesús tenía un propósito más elevado en mente. No había venido simplemente para prevenir la muerte de Lázaro, sino para revelar algo mucho más grandioso en su poder sobre la muerte misma. La tarde avanzaba, mientras la multitud se congregaba alrededor de la tumba de Lázaro. El aire estaba cargado con una tensión palpable, una mezcla de anticipación y escepticismo. Algunos habían venido genuinamente para consolar a las hermanas. Otros, especialmente aquellos de Jerusalén, habían venido por curiosidad para ver qué haría este controvertido rabí, que algunos llamaban el Mesías y otros denunciaban como blasfemo. La piedra que sellaba la entrada de la tumba era grande y pesada,
Como era costumbre, estas piedras generalmente se tallaban en forma circular y se colocaban en un surco, de modo que podían rodarse para abrir o cerrar la tumba. Una vez en su lugar, se necesitaban varios hombres para moverla. Jesús se paró frente a la tumba sellada. Su rostro mostraba una determinación solemne, como un general antes de una batalla decisiva. Sabía que lo que estaba a punto de hacer resonaría a través de los siglos, que este momento se convertiría en uno de los testimonios más poderosos de su identidad divina. Con voz clara y autoritaria, Jesús dio una orden que dejó a todos atónitos. Quitad la piedra. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. ¿Había escuchado correctamente? ¿Quitar la piedra de la tumba de un hombre que llevaba 4 días muerto? Marta, siempre práctica, se adelantó. Su fe, aunque había crecido durante su conversación con Jesús, ahora se enfrentaba a la cruda realidad física de la situación. Con respeto pero con franqueza, le dijo al maestro: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Era una observación basada en la dura realidad. En el clima cálido de Judea, la descomposición comenzaba rápidamente. Aunque el cuerpo había sido lavado y envuelto en especias aromáticas, mirra, aloe y otras fragancias costosas, estas solo podían enmascarar el olor de la muerte por un tiempo limitado. Después de 4 días, el hedor sería inevitable y abrumador. La declaración de Marta no era solo una objeción práctica, revelaba también la tensión entre fe y razón que todos experimentamos. Había confesado su fe momentos antes, declarando que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, pero ahora, enfrentada con las consecuencias prácticas de esa fe, su naturaleza humana se rebelaba. Jesús la miró con paciencia y le recordó suavemente: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Era un eco de sus palabras anteriores, pero también una promesa y una condición. La fe precede al milagro. No vemos para creer, creemos para ver. La gloria de Dios no se revela a los que primero demandan pruebas, sino a los que primero ejercen fe. Marta retrocedió, silenciada pero no por reprensión, sino por recordatorio. Había dicho que creía, ahora era el momento de actuar en consonancia con esa creencia, por más que desafiara su comprensión lógica. Jesús volvió su atención a los hombres presentes y repitió su orden: quitad la piedra. Esta vez, varios hombres se adelantaron. Con esfuerzo, comenzaron a hacer rodar la pesada piedra. El sonido de la roca, raspando contra roca, resonó en el silencio de la tarde. Lenta, muy lentamente, la apertura de la tumba comenzó a revelarse, y entonces, tal como Marta había advertido, el olor inconfundible de la muerte escapó de la tumba. Era el olor de la corrupción, del cuerpo humano, regresando al polvo del cual fue formado. Algunos en la multitud retrocedieron, cubriéndose la nariz con sus mantos. Era la evidencia innegable de que Lázaro estaba verdaderamente muerto, completamente muerto, irreversiblemente muerto, según todas las leyes naturales conocidas. Pero Jesús no retrocedió. Se mantuvo firme ante la entrada abierta de la tumba, enfrentando cara a cara a su antiguo enemigo, a la muerte. Luego, en ese momento sagrado y terrible, Jesús alzó sus ojos al cielo. No miró hacia la oscuridad de la tumba, sino hacia arriba, hacia el Padre Celestial. Su postura era de alguien que se prepara no para realizar un acto de poder personal, sino para participar en la obra divina del Padre. Y oró. No fue una oración larga o elaborada, sino breve y directa, pronunciada en voz alta para que todos pudieran escuchar: Padre, gracias te doy por haberme oído. Era una declaración extraordinaria. Jesús daba gracias antes de que el milagro ocurriera. No dijo: Padre, por favor escúchame. Oh Padre, te ruego que actúes. Habló como alguien que ya sabía que su oración había sido escuchada y respondida. Era la voz de la fe absoluta, de la confianza total en la unión perfecta entre el Hijo y el Padre. Pero Jesús no se detuvo ahí. Continuó orando, y sus siguientes palabras revelaron algo profundo sobre su propósito en realizar este milagro: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado en... Este no era un milagro realizado simplemente por compasión hacia Marta y María, aunque ciertamente había compasión. No era solo para devolver a Lázaro a la vida, aunque eso ocurriría. Era un milagro con un propósito evangelístico
y revelador. Era para que la multitud, los dolientes, los curiosos, los escépticos, los espías de Jerusalén, todos, vieran y creyeran que Jesús era verdaderamente enviado por Dios. A la demora de 4 días ahora tenía sentido. Si Jesús hubiera llegado mientras Lázaro aún vivía, o incluso recién muerto, los escépticos podrían haber dicho que no estaba realmente muerto, que era un desmayo o un coma. Pero 4 días eliminaba toda duda. La descomposición había comenzado. La muerte era innegable, y por lo tanto, la resurrección sería innegable también. Después de orar, Jesús se volvió hacia la tumba abierta. La multitud se quedó en completo silencio, incluso el viento parecía haber dejado de soplar. Era como si toda la creación contuviera el aliento, esperando lo que sucedería a continuación. Y entonces, con una voz que tronó con autoridad divina, con un poder que parecía resonar no solo en el aire, sino en las fibras mismas de la realidad, Jesús gritó: «¡Lázaro, ven fuera!». Las palabras no fueron un ruego sino un mandato. No fueron una petición sino una orden. Fue la voz del Creador hablando a su creación, la voz que en el principio había dicho: «Sea la luz». Y la luz fue, la voz que había llamado a las estrellas por nombre y ordenado a los mares sus límites. Por un momento que pareció extenderse hacia la eternidad, nada sucedió. La tumba permaneció oscura y silenciosa. Los corazones de todos los presentes latían con fuerza. ¿Había fracasado el milagro? ¿Se había equivocado Jesús al hacer tal afirmación audaz? Pero entonces, desde las profundidades de la tumba, desde el reino de la muerte misma, vino un movimiento. Era difícil de ver al principio en la penumbra del sepulcro, pero estaba allí, algo se movía en la oscuridad. Una figura envuelta en lienzos blancos apareció en la entrada de la tumba. Se movía lentamente, torpemente, porque sus pies y manos estaban atados con los lienzos funerarios. Su rostro estaba cubierto por el sudario, pero el cuerpo estaba claramente vivo, moviéndose, respondiendo al llamado del Maestro. Era Lázaro. Un grito ahogado colectivo surgió de la multitud. Algunos cayeron de rodillas. Otros retrocedieron con temor. María y Marta corrieron hacia adelante, sus manos sobre sus bocas, lágrimas de incredulidad y alegría corriendo por sus rostros. Lázaro estaba de pie en la entrada de la tumba, envuelto en los lienzos de la muerte, pero inequívocamente vivo. El hombre que había estado muerto 4 días, cuyo cuerpo había comenzado a descomponerse, cuya alma había partido, ahora estaba vivo. Jesús, con calma perfecta, como si resucitar a los muertos fuera la cosa más natural del mundo, dio otra orden simple: «Desatadle y dejadle ir». Varios hombres se adelantaron con manos temblorosas y comenzaron a desenvolver los lienzos que envolvían a Lázaro. Primero quitaron el sudario de su rostro, y allí estaba el rostro de Lázaro, no pálido con la palidez de la muerte, sino rosado con el rubor de la vida. Sus ojos estaban abiertos, mirando con asombro a la multitud que lo rodeaba. Mientras desenrollaban los lienzos de sus brazos y piernas, todos podían ver que este era verdaderamente Lázaro. Tenía las mismas características, la misma constitución física. No era un fantasma o una aparición, era carne y hueso, sangre y aliento. Era un hombre que había estado completamente muerto y ahora estaba completamente vivo. Las reacciones de la multitud fueron variadas y reveladoras. Muchos de los judíos que habían venido con María, viendo lo que Jesús había hecho, creyeron en él. ¿Cómo podían no creer? Habían visto con sus propios ojos lo imposible hecho posible. Habían olido el hedor de la muerte, y ahora veían al muerto caminando y respirando. No había explicación natural, ninguna manera de racionalizar o explicar lo que habían presenciado. Estos creyentes caían a los pies de Jesús, adorándolo, alabándolo, proclamándolo como el verdadero Mesías. Sus vidas serían transformadas para siempre por lo que habían visto ese día. Contarían esta historia una y otra vez, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, pero otros sí. Esto revela la dureza del corazón humano cuando está decidido a no creer. Fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. No fueron para informar sobre un milagro maravilloso, sino para acusar, para incitar a las autoridades religiosas contra este hombre que estaba trastornando su mundo. Lázaro, ahora completamente libre de los lienzos, estaba de pie entre sus hermanas. María lo abrazaba,
riendo y llorando al mismo tiempo. Marta tocaba su rostro con incredulidad, asegurándose de que era real, de que no estaba soñando. La casa de Betania, que había sido un lugar de duelo y tristeza, ahora explotaba en alegría y celebración. ¿Pero qué había experimentado Lázaro durante esos 4 días? Las Escrituras guardan silencio sobre esto. Lázaro no dio sermones sobre el más allá, no escribió tratados sobre lo que vio o experimentó. Quizás fue porque las palabras humanas eran inadecuadas para describir tales realidades. O quizás porque el enfoque no debía estar en el viaje de Lázaro, sino en el poder de Jesús. Lo que sí sabemos es que Lázaro se convirtió en un testimonio viviente del poder de Cristo. Su mera existencia era una refutación de la incredulidad. Cada vez que alguien lo veía caminando por las calles de Betania, cada vez que compartía una comida con amigos, era un recordatorio de que Jesús tenía poder sobre la muerte misma. Y este testimonio era tan poderoso que los líderes religiosos en Jerusalén, cuando supieron lo que había sucedido, no solo conspiraron para matar a Jesús, sino también para matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús un hombre muerto resucitado. Era un argumento demasiado fuerte contra su incredulidad. No podían refutarlo con lógica o debate teológico. No podían explicarlo con interpretaciones alternativas de las Escrituras. La evidencia estaba caminando, hablando, comiendo y durmiendo en Betania. Entonces, en la oscuridad de sus corazones endurecidos, decidieron eliminar la evidencia. Pero su conspiración solo reveló cuán desesperadamente necesitado estaba el mundo de la redención que Jesús vino a traer. El poder de la muerte no era solo físico, sino espiritual. No solo mataba cuerpos, sino que endurecía corazones. Y Jesús había venido a conquistar ambas manifestaciones de muerte. El milagro de Lázaro fue un presagio, una prefiguración de la resurrección final de Cristo. Lázaro fue resucitado, pero eventualmente moriría de nuevo. Su resurrección fue temporal, un retorno a la vida mortal. Pero la resurrección de Jesús, que vendría pocas semanas después, sería diferente. Sería una resurrección a vida inmortal, incorruptible, eterna. Y la resurrección de Jesús, a su vez, sería la garantía de la resurrección final de todos los que creen en Él. Así como Jesús llamó a Lázaro de la tumba, así también un día llamará a todos sus seguidores de sus tumbas. La voz que resonó en Betania ese día resonará de nuevo, y esta vez los muertos en Cristo de todas las edades responderán. En los días siguientes a la resurrección de Lázaro, Betania se convirtió en un lugar de peregrinaje. Multitudes venían, no solo para ver a Jesús, sino para ver a Lázaro. Querían tocar al hombre que había estado muerto, hacerle preguntas, verificar por sí mismos que el milagro era real. 6 días antes de la Pascua, Jesús regresó a Betania, y le hicieron una cena. Marta servía, como era su costumbre, pero ahora su servicio era impulsado no por obligación, sino por amor y gratitud desbordantes. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, un testimonio silencioso pero poderoso del poder de Cristo. Y María, en un acto de adoración que sería recordado para siempre, tomó una libra de perfume de nardo puro, muy costoso, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Era un acto de devoción extravagante, de amor sin límites. El perfume llenó toda la casa con su fragancia, así como el testimonio de la resurrección de Lázaro llenaba la región con noticias del poder de Cristo. Pero mientras el aroma de adoración llenaba la casa en Betania, en Jerusalén se tramaba un complot oscuro. Los sumos sacerdotes y los fariseos habían convocado al concilio. ¿Qué haremos?, decían, porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Era una admisión notable. No negaban los milagros de Jesús, no podían. La evidencia era demasiado abrumadora. Lázaro caminaba, hablaba, vivía. No. Su problema no era con la realidad de los milagros, sino con las implicaciones de los milagros. Si todos creían en Jesús, perderían su poder, su influencia, su posición. Entonces Caifás, que era sumo sacerdote ese año, pronunció una profecía sin saberlo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Pretendía ser una declaración política cínica, una justificación para el asesinato judicial. Pero el evangelista Juan nos dice que esto no lo dijo por sí mismo,
sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La ironía era profunda. Los líderes religiosos conspirarían para matar a Jesús, pensando que estaban protegiendo su nación, pero sin saberlo, estaban cumpliendo el plan divino de redención. La muerte de Jesús no sería el final, sino el medio por el cual la salvación vendría no solo a Israel, sino a todo el mundo. Desde ese día, dice las Escrituras, acordaron matarle. El reloj avanzaba hacia la cruz. La resurrección de Lázaro había sellado el destino de Jesús en las mentes de sus enemigos, pero lo que ellos pretendían para mal, Dios lo usaría para bien. Lo que ellos veían como la eliminación de una amenaza, Dios lo vería como la redención del mundo. Y Lázaro, el hombre que había sido arrancado de las garras de la muerte, continuaba viviendo como testimonio del poder del que lo había llamado de nuevo a la vida. Cada día que vivía, cada conversación que tenía, cada comida que compartía, proclamaba la misma verdad. Jesús es la resurrección y la vida. El milagro de Lázaro nos enseña verdades profundas que resuenan a través de los siglos. Nos enseña que para Dios no hay causas perdidas. Lázaro no estaba casi muerto, o apenas muerto, estaba completamente muerto, 4 días muerto, descomponiéndose. Y sin embargo, a la voz de Cristo, la vida regresó. Nos enseña que las demoras de Dios no son negaciones de Dios. Jesús deliberadamente esperó 2 días después de recibir el mensaje sobre la enfermedad de Lázaro. Desde una perspectiva humana, llegó demasiado tarde, pero desde la perspectiva divina, llegó exactamente en el momento correcto, el momento que traería la mayo, gloria a Dios, y el mayo, testimonio de su poder. Nos enseña que Jesús no es indiferente a nuestro dolor. Él lloró ante la tumba de Lázaro. Se conmovió profundamente en espíritu. El Dios del universo sintió compasión genuina por el sufrimiento humano. Nuestro Salvador no es distante o desconectado, sino íntimamente involucrado en nuestras alegrías y tristeza. Nos enseña que la fe y las preguntas pueden coexistir. Marta confesó su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y sin embargo, momentos después, cuestionaba prácticamente la sabiduría de abrir la tumba. Nuestra fe no tiene que ser perfecta para ser genuina. Dios trabaja con nosotros donde estamos, no donde deberíamos estar. Y finalmente, nos enseña que Jesús verdaderamente es quien dice ser a la resurrección y la vida. Esta no era simplemente una declaración teológica abstracta, sino una realidad demostrada. El poder que resucitó a Lázaro es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, y es el mismo poder que un día nos resucitará a nosotros. Mientras el sol se ponía sobre Betania en los días siguientes al milagro, y las lámparas de aceite comenzaban a brillar en las ventanas de las casas, Lázaro se sentaba con sus hermanas, compartiendo la cena del atardecer. Quizás todavía sentían la irrealidad de todo. ¿Realmente había sucedido? ¿Había estado él realmente muerto y ahora vivo? Pero cada respiración que Lázaro tomaba, cada palabra que hablaba, cada sonrisa que compartía, confirmaba la realidad del milagro. La muerte había sido derrotada, no finalmente todavía, pero definitivamente. Un golpe mortal había sido asestado al último enemigo, y en algún lugar en las colinas de Judea, Jesús miraba hacia Jerusalén, sabiendo que pronto entraría en esa ciudad por última vez. Sabía que el camino que lo esperaba conducía a través del Getsemaní, a través del Gólgota, a través de su propia tumba, pero también sabía que, como Lázaro, él también saldría de la tumba. La diferencia sería que cuando él resucitara, sería con un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible, las primicias de la resurrección final. El milagro de Lázaro fue una ventana al futuro, un vistazo del poder redentor que pronto sería liberado a través de la cruz y la resurrección de Cristo. Fue una demostración de que ninguna tumba podría contener a aquellos a quienes Cristo llama por nombre. Fue una promesa de que un día, cuando Cristo regrese, llamará a todos sus seguidores de sus tumbas y ellos responderán, saliendo de la muerte a la vida eterna. Y esa promesa permanece hoy. Cada vez que enfrentamos la muerte, ya sea la nuestra o la de un ser querido, podemos recordar que servimos al mismo Cristo que llamó a Lázaro de la tumba. El poder que resucitó al amigo en Betania
puede y resucitará a todos los que confían en Él. Porque Jesús no solo enseñó sobre la resurrección, Él es la resurrección, y todo aquel que vive y cree en Él, aunque muera, vivirá. Esta es la promesa no es. Esta es la esperanza. Esta es la buena nueva que el milagro de Lázaro proclama a través de los siglos. La muerte no tiene la última palabra. Cristo. Sí, así termina el relato de Lázaro, pero la historia continúa en cada corazón que cree, en cada vida transformada por el poder del Cristo resucitado, en cada esperanza que se mantiene firme ante la tumba, porque sabemos que aquel que llamó a Lázaro también nos llamará a nosotros cuando llegue nuestro tiempo. Y un día, cuando ese tiempo llegue, cuando oigamos la voz del Maestro llamándonos por nombre, saldremos no a la vida temporal que Lázaro experimentó, sino a la vida eterna, incorruptible, gloriosa, que Cristo ha preparado para todos los que le aman. Esta es la historia de Lázaro, pero es también nuestra historia, la historia de cada persona que ha sido llamada de la muerte espiritual a la vida en Cristo, y la promesa de que un día seremos llamados de la muerte física a la vida eterna, porque nuestro Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos, y en Cristo todos viviremos.